¿Y por qué Python? En este video vamos a contestar esa pregunta. La primera vez que yo escuché hablar del lenguaje fue allá a mediados de los 90. Estaba con algunos amigos platicando acerca de los lenguajes de programación cuando de repente alguien sugirió: ¿y qué tal Python? Todos nos empezamos a reír pues porque pensábamos que era una broma y ya después nos dimos cuenta de que se trataba de un lenguaje de programación muy bueno con un nombre que nos daba risa. Yo por eso siempre le digo Python en inglés, porque para empezar nada tiene que ver con serpientes u otras cosas. El nombre viene del grupo de cómicos ingleses Monty Python. El autor original del lenguaje Python es Guido van Rossum, que vemos aquí. Él empezó a trabajar en el lenguaje desde principios de los 90 y ha trabajado después en empresas como Google y actualmente en Dropbox. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿y por qué Python y no otros lenguajes? La historia comienza ya a finales de los 90 y la voy a atar con algo que también nos interesa en este curso: los datos. El desarrollo de sistemas a principios de los 90 era muy diferente a lo que tenemos hoy. Para empezar, la palabra clave era Enterprise, ya que por primera vez se tenía en un solo servidor de bases de datos la información de toda la empresa. Utilizando la arquitectura cliente-servidor, se utilizaba SQL para desarrollar aplicaciones de escritorio. Básicamente con SQL se enviaban comandos a la base de datos para especificar consultas y transacciones. En esa época casi todas las aplicaciones eran para escritorio y sobre todo se utilizaba el sistema operativo Windows. En ese momento los lenguajes de programación considerados Enterprise eran sobre todo Java y C++. También después vino la tecnología .NET y Delphi. Como a muchos programadores, a mí me interesó mucho la programación web. Esto requería hacer ese cambio del escritorio al navegador. El desarrollo web requería de programación del lado del servidor. Aquí empezaron a brillar otros lenguajes como PHP, Perl, etc. A mí en particular me tocó trabajar con el lenguaje Tcl, programando el servidor AOL Server. Pero en el 2005 me gustó mucho una tecnología que vi, que era un framework para hacer desarrollo rápido de aplicaciones web llamado Ruby on Rails. Este lenguaje realmente me entusiasmó mucho y me gustó bastante el framework. El problema vino cuando ya después quise encontrar alguna librería para hacer desarrollo de aplicaciones científicas y realmente con Ruby no encontré mucho. Buscando encontré el lenguaje Python, el cual en muchos aspectos se parecía a Ruby. También tenía frameworks para el desarrollo de aplicaciones web, pero también bibliotecas para el cómputo científico y otras cosas que me interesaron. En particular, los frameworks de desarrollo web que más me llamaron la atención primeramente fue CherryPy y después Django. Desde esas fechas he utilizado bastante Django. Por favor, si tú haces desarrollo de aplicaciones web o te interesa entrar en ese tema, échale un vistazo. Realmente te ahorra bastante tiempo y es un framework bastante capaz. Muchos consideran a Django como algo bonito, como vemos aquí. A mí en particular se me hace algo rudo y yo cuando escucho Django recuerdo algo como esto. Aquí también ha habido confusión. Los autores del framework le pusieron Django por el famoso guitarrista y no por la película. Python, a diferencia de Ruby y otros lenguajes, tiene muchos frameworks para el desarrollo de aplicaciones web y realmente ha sido muy utilizado. Muchas de las aplicaciones que utilizamos todos los días han empezado o en su desarrollo han utilizado Python. Una manera de entender por qué ha pegado tanto el lenguaje Python es simplemente viendo el código. Para empezar, es prácticamente pseudocódigo. No tiene muchos elementos adicionales. Rápidamente entendemos qué es lo que hace. Por ejemplo, los operadores lógicos son AND, OR, NOT y no algunos símbolos raros. Otra de las cosas importantes es que el espacio en blanco define los bloques. Esto hace que el código se vea muy bien, sea muy legible. Las funciones son objetos ejecutables directamente. No tengo yo que crear un objeto para ejecutar un método. Por ejemplo, aquí estoy utilizando la función print directamente como si fuera un objeto. Tenemos funciones de fábrica. No necesito yo importar alguna biblioteca simplemente para imprimir algo. Ahora, si comparamos el código con un lenguaje tipado, por ejemplo C#, pues vemos inmediatamente que el código no es tan compacto y además es bastante más difícil explicarlo a un principiante. Por ejemplo, aquí tendríamos que explicarle a alguien qué es eso de using, qué es class, qué es public y muchas otras cosas, cuando en Python simplemente le decimos, bueno, imprime una cadena y eso es todo lo que hace el programa. Otras características importantes son, por ejemplo, que es un lenguaje multiparadigma. Si yo quiero hacer un programa y lo quiero hacer ahorita orientado a objetos o simplemente algo procedural como un script, lo puedo hacer.
o también incluso puede utilizar algunas características de programación funcional. El intérprete es libre y hay implementaciones tanto en .NET como en Java. Ahora veamos qué tan preparado está Python para la programación y el desarrollo en este siglo. Para empezar, una diferencia importante es que ahora el desarrollo no se hace para aplicaciones de escritorio, más bien se hace para móviles, otros dispositivos, escritorio, web, etc. Y en cuanto a los datos, ahora ya no nada más estamos trabajando con los datos de la empresa. Estamos trabajando con datos masivos de otros data centers, de usuarios, sensores de muchos lados. Un cambio de paradigma también muy importante actualmente es la computación en la nube. Ya que no solo nos permite acceder a recursos computacionales de una manera muy sencilla, sino también nos permite acceder a algoritmos, servicios, código que no tenemos nosotros que desarrollar. Por ejemplo, podemos acceder a bibliotecas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, por ejemplo, para reconocimiento de rostros y detección de fraudes. Y bueno, en la nube, Python es un ciudadano de primera clase. Ha sido compatible desde el principio con todos los servicios de cómputo en la nube, por ejemplo, desde PyCloud, Google App Engine, al cual ayudó a desarrollar Guido van Rosen, el autor de Python, también Heroku y otros servicios. Ahora, cuando hablamos de herramientas para análisis de datos, IPython también es bastante competente. Cuenta con bibliotecas como NumPy, la cual de una manera muy eficiente nos permite realizar operaciones con matrices, álgebra lineal, estadística, esenciales para análisis de datos. Por otro lado, la biblioteca Pandas nos permite manipular de una manera muy flexible datos en formato de tabla o series de tiempo. También contamos con la excelente biblioteca Matplotlib para analizar nuestros datos visualmente. Algo muy importante es que nosotros podemos compartir el resultado de nuestros análisis con otros investigadores de una manera muy sencilla, utilizando el concepto de cuadernos. Los cuadernos son básicamente código que otros usuarios pueden ejecutar de manera interactiva, donde pueden ver el resultado de lo que estamos haciendo. También contamos con bibliotecas para hacer aprendizaje automático, Machine Learning, por ejemplo Scikit-learn o TensorFlow, solo por mencionar dos. Todas estas herramientas que he mencionado se pueden instalar de manera independiente, pero una manera muy práctica de instalarlas todas es a través de una distribución. Las distribuciones en Python que yo recomiendo para el análisis de datos son Canopy y Anaconda. En cuanto a editores de texto o ambientes integrados de desarrollo, a mí me gusta mucho trabajar con PyCharm. Como editor de texto recomiendo al Atomo de GitHub, pero realmente puedes utilizar cualquier editor de texto. Para la mayoría de los editores hay herramientas, por ejemplo, para completar el código o interactuar con GitHub. Como resumen final, podemos decir que Python es un lenguaje bastante popular actualmente para el análisis de datos y para el desarrollo de aplicaciones web, además de ser un lenguaje compacto y fácil de entender por los principiantes. El lenguaje además cuenta con muchas herramientas y soporte para el desarrollo de aplicaciones en la nube. ¿Cuándo no utilizaría Python? A mí no se me hace una muy buena opción para desarrollar aplicaciones de escritorio para Windows, por ejemplo. Ahí yo utilizaría C#, o para el desarrollo de aplicaciones Enterprise o cliente servidor, donde creo que Java sigue siendo el estándar. Tampoco lo utilizaría para el desarrollo de aplicaciones móviles nativas. Ahí utilizaría tal vez Kotlin o Java según el caso. JavaScript sigue siendo la única opción para el desarrollo de aplicaciones en el navegador. Para la programación de software de sistemas, C sigue siendo una muy buena opción. También para el desarrollo de aplicaciones concurrentes, distribuidas, paralelas, a mí me han recomendado mucho el lenguaje Go, Elixir y Erlang. Ahora, otras opciones para el análisis de datos muy buenas sería el lenguaje R o Julia. Una pregunta que me hacen muy seguido es ¿qué es preferible aprender, si Python o R para el análisis de datos? Mi respuesta particular es que yo prefiero Python porque es un lenguaje también de propósito general con el cual podemos desarrollar, como les decía, aplicaciones web o scripts genéricos. Y en cambio R es un lenguaje que yo considero es especializado en análisis de datos, estadística y además se me hace algo lento. Bueno, espero que con todo esto que te he platicado haya despertado tu interés para aprender Python.